compañeros estudiantes de este círculo de estudio sobre la educación comparada, reflexionando a base de una mini investigación sobre algunos indicadores importantes que reflejan los sistemas educativos de algunas partes del mundo. En esta oportunidad vamos a reflexionar brevemente sobre algunos indicadores del sistema educativo de la India. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando prácticamente de Asia. ¿Qué puede aportar la India al sistema educativo de América Latina? ¿Cuáles son algunos de los indicadores importantes que están desarrollando la sociedad de la India en comparación con la sociedad de América Latina y sobre todo de Centroamérica? Porque hay que destacar logros muy importantes que se están dando, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, etcétera. Queremos entonces involucrarnos en una reflexión sobre esta temática del método comparativo para darnos una asomadita a qué están haciendo algunos sistemas educativos del mundo y ver qué estamos haciendo nosotros, qué podemos nosotros aportar inclusive a ellos en un proceso pues de diálogos, de saberes pedagógicos, interdisciplinares y hasta transdisciplinares. En el caso de la India, para este círculo, el primer indicador que les traigo dice lo siguiente: en la India se tiene un sistema de escuelas públicas en el que el 25% de los maestros de escuelas primarias no asisten a clases y el 50% de los que asisten no enseñan bien. ¿Ves? Hay una preocupación del sistema educativo de la India en relación de la inasistencia como uno de los componentes que les preocupa tremendamente a las madres y padres de familia que depositan en el sistema educativo gran esperanza, gran futuro para sus hijos, para sus hijas, en términos de verlos altamente competitivos, profesionales, con manejo de inteligencias múltiples. Esta es una gran preocupación. No solamente el que no asisten, sino que cuando asisten no se está garantizando una calidad en su proceso de enseñanza. Se recurre a la memorización, a la reproducción, al sistema con énfasis en las calificaciones, en el examen, etc. Se les va olvidando o van apartándose de cómo potenciar el aprendizaje. El segundo indicador, agradezco la presencia en este círculo de sociólogos, psicólogos, contadores. También tenemos aquí estudiantes de Derecho y de otras especialidades que se han sumado a estos círculos de aprendizaje de la serie Educación Comparada, una asomada al sistema educativo de algunos países del mundo. Segundo indicador. Sin embargo, millones de familias de la India se rebelan contra la indiferencia educativa que resulta de los intereses de los sindicatos docentes y la negligencia gubernamental, y envían cada vez más a sus hijos a las escuelas privadas. El 20% de los niños de zonas rurales de la India y el 50% de los niños de las grandes urbes van a las escuelas privadas. ¿Ves en qué medida la situación del sistema educativo de la India indica entonces que a medida que bajan los indicadores de calidad y de calidad del aprendizaje y se vuelve más pésima la educación pública, entonces no hay más remedio para las familias del sistema educativo de la India que recurrir a la escuela privada, que se preocupa y en qué medida se preocupa y cómo logra superar la negligencia, la indiferencia y el manejo tan burocrático y de poca investigación y de poca calidad al trabajo formativo de millones de niños y niñas del sistema educativo de la India. El tercero dice, cada vez más los pobres envían a sus hijos a escuelas privadas porque saben que las públicas son pésimas. ¿Ves? Reiteramos en la preocupación. En la medida en que el sistema público no garantice un alto nivel de eficiencia, de eficacidad y de calidad afectiva en el tacto y trato a los estudiantes, las familias pobres recurren apenas pueden de matricular a sus hijos en la India en las escuelas privadas. ¿Está ocurriendo lo mismo esto en los países de América Latina? Aquí en nuestro propio territorio. ¿Cómo vemos nosotros el sistema público en la actualidad? También estamos preocupados
¿Por qué esa negligencia? ¿Por qué esa mediocridad? ¿Por qué esa falta de exitosidad? ¿Por qué ese trabajo metodológico no llena las expectativas de lo que es la potenciación del aprendizaje de nuestros niños y niñas y adolescentes? Veamos el siguiente indicador de esta investigación. La tendencia es que el gobierno dé cada vez menos dinero a la burocracia docente y cada vez más dinero a los padres. ¿Ves? Aquí hay una preocupación importante en el sentido de que ya no se está muy seguro hasta dónde el incremento de salarios a los gremios y a los docentes está en relación recíproca con una mejor potenciación del aprendizaje. Y por lo tanto se abren nuevas vías para que el dinero llegue de preferencia a los propios padres y madres de familia, para que lo inviertan mejor ellos en esa dirección. Nuevamente, esta es una preocupación resultante de la baja calidad del sistema de educación pública versus sistema de educación privada. Todos los profesores titulares de los institutos indios de tecnología deben tener un doctorado o un máster para enseñar. Hoy se exige cada vez más entonces que un docente no puede estar ya con una licenciatura. Necesita accesar a la maestría y hasta el doctorado. Aunque en algunas sociedades el título de maestría y el título de doctor tampoco es autosuficiente, porque necesita después del título de maestría y doctorado mucho tiempo dedicado a la investigación, a la observación de la práctica docente, a compartir experiencias de enseñanza y de aprendizaje y a motivarse mucho más a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, hoy se necesita un eje transversal muy importante, más allá de la maestría y el doctorado, que es el eje de ética docente. Es importante que el docente tenga una actitud de respeto, de responsabilidad, de amor, de paciencia, de prudencia. Es que sin valores éticos es tan difícil enseñar. Puedes tener toda la ciencia matemática, química, biológica, de literatura, de lo que quieras, pero esos elementos de contenido son importantes. Pero no puedes excluirte como docente, como profesional de la docencia, no puedes excluirte, ¿sí?, de los valores éticos como ejes transversales a medida que abordas cada uno de los conceptos y contenidos. Que más del 80% de los estudiantes de los institutos de India son varones, llegan en blue jean y llegan en camiseta. Hay un indicador ya para ir cerrando la reflexión de este video como una motivación a la profundización de este tema sobre el sistema educativo indio versus América Latina. La Comisión Nacional del Conocimiento en la India recomendó aumentar drásticamente la cantidad y calidad de libros de texto y materiales audiovisuales en inglés. Igual que el caso de China, aquí se necesita que entendamos en América Latina que nuestros estudiantes deben leer textos en inglés, que es la manera en que ellos pueden entonces jugar con una educación bilingüe. De lo contrario, egresan del sistema materno hablando un solo idioma y egresan del sistema educativo hablando también un solo idioma. Si los textos fueran en inglés, ya se forzarían en que para tener que comprender y presentar sus exámenes, el inglés sería un componente importante y revolucionario, que es lo que está haciendo el sistema educativo de la India. Cerremos con dos indicadores muy importantes. Dice, están en la India introduciendo computadoras en las clases y hacen que los niños y jóvenes aprendan jugando. Cambian la tecnología de la enseñanza y la hacen más interesante. Que aprendan jugando. Allí hay también un componente muy importante, porque hoy somos más dogmáticos, verticales, jerárquicos, opresivos, con una pedagogía de carácter más bien vertical. Por eso que no es suficiente la maestría y el doctorado hasta que no cambie la actitud psicopedagógica y neurobiológica del docente. Aprender jugando significa jugar con componentes de distracción, de gusto, de deleite, del placer, hacer la educación un disfrute. El docente que no puede lograr eso no debe estar en nuestro sistema educativo. Nos amarga, nos frustra y realmente mucha gente va a desertar
porque no encuentra en el escenario educativo de aula y de escuela un ambiente propicio para interesarse por la enseñanza. Bueno, bien, colegas, estos son apenas algunos de los indicadores que vamos a reflexionar y profundizar en las sesiones presenciales en esta universidad. Los invitamos a que estén en el siguiente video, que será también muy interesante, seleccionando otro país del mundo, comparando el sistema educativo de algunos países del mundo con América Latina. ¡Salud! Nos vemos en las sesiones presenciales.